Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Listo. Muchas Sí, gracias. profe, yo la escucho bien. Bien. Vamos a proceder a dar los temas que nos corresponden en el día de hoy. Lo que les voy a pedir es que ante preguntas que quieran hacerme, les pido que las hagan por el chat, que yo periódicamente, digamos, en distintos minutos voy a verlas, ¿bien? Pero me las hacen por escrito, así me quedan ahí y yo las voy viendo, o por ahí hay alguno que se le ocurrió una pregunta más o menos parecida, ¿bien? Entonces las preguntas cuando quieran las van haciendo en el chat y yo paro en un momento y voy respondiendo. La unidad que nos corresponde en el día de hoy, de acuerdo al cronograma, es empezar la última unidad de nuestro programa. Bien, esta unidad que se llama la transición democrática post-autoritaria, y que en realidad abarca una parte de la última dictadura, puntualmente el primero de los puntos que vamos a ver, y luego un segundo punto en donde ya se inicia la transición. El punto 16.1 habla de la instalación del Estado burocrático autoritario a través del proceso de reorganización nacional. Y hay un punto de coexistencia con el 15.3, ¿bien? Que también dice la instalación del Estado burocrático autoritario, pero a través de la Revolución Argentina. O sea, en el punto 15.3 ya se habla del Estado burocrático autoritario, o sea, que los dos últimos golpes militares son correspondientes a la categoría Estado burocrático autoritario. ¿Bien? O sea que tanto la Revolución Argentina como el proceso de reorganización nacional se configuran como una categoría que realizó un cientista político. O sea, esa categoría responde a un cientista político que se llamó Guillermo O'Donnell, quien fue el que creó, bien, esta categoría para estos dos golpes en la Argentina y que encontró similitud con los golpes de Estado y toma del poder en Brasil. Y de hecho, lo que trabajó O'Donnell fue un análisis comparativo de esos modelos, digamos, de Estado burocrático autoritario. Cuando se define que es un Estado burocrático autoritario, lo deben haber señalado cuando vieron el 15.3, la primera cuestión es definir la idea de que un gobierno que toma el poder, en este caso un gobierno militar, define generar la construcción de un nuevo Estado, ¿bien? Y eso tiene que ver con algunas características que empiezan a perfilarse y a definirse durante la Revolución Argentina y que el proceso de reorganización nacional hace o toma, digamos, como modelo. O sea que la primera vez fue la Revolución Argentina, donde se vieron determinadas características de gobiernos autoritarios, dictatoriales, que responden a esta denominación de O'Donnell, que no se habían visto en los anteriores golpes militares ni gobiernos militares. ¿Bien? Recuerden que hay antes de 66, los golpes del 30, del 43 y del 55, golpes que toman el poder, y el del 62, que es golpe militar sin toma del poder. En el caso del 66 y 76,
vamos a recuperar cuestiones que seguramente vieron en el 66 para ver que hay un replicar, ¿no?, en el 76. ¿Y qué es lo que diferencia de los anteriores? Porque si hay un tema para tomar en el parcial como pregunta, es alguna comparación entre los golpes militares. Digamos, es una de las preguntas que cae como muy fuertemente posible, ¿no? Porque todo el siglo XX, atravesado por distintos golpes militares, una pregunta imposible de soslayar en un parcial de historia constitucional tiene que ver con golpes y con gobiernos militares. ¿Bien? Entonces, voy a empezar desde definiendo o recuperando algunas cosas que ustedes ya han visto, ¿bien?, como para ver cómo la hilvanamos con este, que fue el último de los gobiernos militares. ¿Bien? Por ejemplo, si ustedes recuerdan, en los golpes de 1930, 1943, 1955, golpes militares con toma del poder. ¿Bien? Pregunta, levanten la mano cuando al que la quiera responder, o si alguno no quiere hablar o no puede porque tiene algún problema con el micrófono o lo que quiera, me la escribe por chat. ¿Bien? Pregunta, hago. Esas tres revoluciones militares, golpes militares que tomaron el poder, ¿cuáles fueron los poderes de los cuales se apropiaron? De los poderes específicamente a nivel nacional que se apropiaron en forma inmediata a la realización del golpe. Del Poder Ejecutivo. Bien, y ahí tenemos uno, seguro. Inés creo que es la que habló. Muy bien, Inés. El primero es el Ejecutivo, o sea, el primero y lógico, porque ¿a quién derrocan? Al presidente. Perfecto. Bien. ¿Hay otro poder involucrado en el accionar de los militares? Sí, profe. Dígame, Cristian. Puede ser en la acordada que hubo en él. No, la acordada es de la Corte. La acordada es de la Corte. Bueno, el otro poder es el legislativo que tomaban el siempre. Legislativo, exactamente. El otro poder es el legislativo. Lo de la Corte es aparte, porque en realidad lo de la Corte es un accionar de la Corte. No es de los militares tomando la Corte. ¿Está claro? Que lo que hayan definido en la acordada tenga que ver con una suerte de legitimación del gobierno establecido es otra cuenta. Pero lo que dijiste después, Cristian, efectivamente es así. Inés dijo primero el Ejecutivo. Fueron contra los presidentes en esos momentos. ¿Bien? El 30, el 43, 55. Los tres contra el Ejecutivo. Derrocan al presidente, al que estaba a cargo, presidente o vice en algunos casos también, que estaba a cargo del Ejecutivo. ¿Quiénes están a cargo del Ejecutivo Nacional? ¿Bien? Luego, como dijo Cristian, van sobre el Legislativo. Si ustedes recuerdan la proclama militar de 1930, hay una cuestión muy particular en la proclama donde dice que proceden a cerrar el Congreso y que no van a dar explicaciones por qué lo cierran, porque para qué van a tomarse el tiempo en hacer esto, que sería muy largo. Pero ahí lo que están planteando, además de un claro desdén hacia la importancia que tiene el Congreso en tanto poder dentro del Estado y como evidentemente uno de los órganos más fuertes de representación y de la democracia, de lo que está hablando es que iban contra el poder legislativo nacional. Entonces, derrocan a los presidentes y cierran el Congreso. Eso lo hicieron en todos esos golpes, ¿bien? Golpes, dijimos golpe y toma del poder, o sea, se establecieron en el poder, ¿está claro? Se quedaron en el poder. Bien. 62, golpe atípico, derrocan al presidente, lo sacan a Frondizi,
pero en realidad ahí hay una movida, como habrán visto, con la ley de acefalía, etcétera, y, digamos, no hay toma del poder. El siguiente es el 66. Y ahí viene la diferencia con los otros 3 de toma del poder. El del 66 fue contra el presidente, cerraron el poder legislativo y además dejaron, digamos, sacan a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. O sea, es el primero de los golpes militares que va contra los 3 poderes nacionales. Digamos, no deja ninguno en pie. ¿Bien? Porque los otros iban contra el Ejecutivo, derrocan al Ejecutivo Nacional, van sobre el Legislativo, cierran el Congreso, y este además va contra la Corte. ¿Bien? Contra la Corte Suprema de la Nación. Por lo tanto, ahí empezamos a ver una primera cuestión de aproximación con esto de el Estado burocrático autoritario. ¿Bien? Si quieren ir contra el Estado, digamos, democrático, lo que van a construir es un Estado autoritario en donde los 3 poderes que vienen del gobierno democrático los dejan sin existencia. Entonces, no solo es una dictadura, ¿bien?, que tiene que ver con las características que luego adopta, sino específicamente porque va, como primera característica fuerte de Estado, va contra todos los poderes nacionales. La segunda característica que instaura la Revolución Argentina es el hecho de haber realizado un documento que da cuenta de su organización. Y ese documento, que es el Estatuto de la Revolución Argentina, ¿bien?, que es muy breve, y en uno de sus, digamos, lo que define es quién va a desempeñar el Ejecutivo, habla de los ministros, etcétera, pero lo que nos interesa más de ese estatuto es del Estatuto de la Revolución Argentina, porque digo, esa Revolución Argentina fue la primera que instauró el Estado burocrático autoritario. Lo que va a hacer el proceso es replicar el modelo. El artículo 3 del Estatuto de la Revolución Argentina, la del 66, dice: el gobierno ajustará su cometido a las disposiciones de este estatuto, a las de la Constitución y leyes y decretos dictados en consecuencia, en cuanto no se opongan a los fines enunciados en el acta de la Revolución Argentina. No sé si escucharon el 2. El 2 era la Constitución Nacional. Bien. Entonces ahí está la segunda más fuerte característica del Estado burocrático autoritario iniciado en el 66. Para ese gobierno militar es más importante el Estatuto de la Revolución, el Acta de la Revolución, que la Constitución Argentina. Efectivamente, el resto de los militares, de las revoluciones militares y golpes militares, claramente quebraron la Constitución. Obviamente, eso lo sabemos desde el vamos, desde que tomaron el poder. Sin embargo, había alguna mención en las proclamas y demás que daba como cuenta de respetamos la Constitución, lo cual no dejaba de ser un contrasentido de por sí. Pero en este caso lo hacen explícitamente. Directamente el estatuto dice que primero está el estatuto, después la Constitución y las leyes, después, o sea, la Constitución ya no está en primer lugar. Entonces,
derrocaron a todos los poderes existentes a nivel nacional, y luego además indican que sus producciones, en términos de actas, de estatutos y demás, están sobre la Constitución Nacional. Entonces, cuando se dice que esto es un Estado, burocrático autoritario, es porque lo que se estaba conformando es una nueva construcción estatal, claramente autoritaria, bien, porque si derrocaron a todos, obviamente era autoritaria, pero además lo hacen explícito, ¿no? No es que lo mandan decir, lo hacen explícito. En el caso de nosotros hoy nos toca la instalación del Estado burocrático autoritario a través del proceso, que es el último de las dictaduras, la última de las dictaduras militares, y el último de los gobiernos militares de nuestro país. Este gobierno que toma el poder derrocando a Isabel Martínez de Perón, o Estela Martínez de Perón, asume en marzo de 1976 por medio de un golpe militar. El proceso de reorganización nacional, nosotros le vamos a subir un PowerPoint, así que de las cosas que vamos a ir diciendo, les vamos a subir un PowerPoint, pero por eso cuando vean PRN, es Proceso de Reorganización Nacional, ¿bien? O sea, es la sigla con la que normalmente se lo conoce. Bueno, el PRN, exacto, ahí, perdón, alguien puso Poder Judicial y se gobierna por decreto, exactamente, se gobierna en el caso depende, por ejemplo, en el caso del PRN, que es el que vamos a ver ahora, ellos habilitaron la creación de una comisión legislativa, ¿bien? Que supuestamente era como la par del legislativo, que obviamente no lo era, ¿no? Una comisión de asesoramiento legislativo y que emitía, obviamente, los decretos que colocaba en funcionamiento la Junta Militar. Exacto, se gobierna de esa manera. Volviendo a la llegada al poder por medio de un golpe militar del proceso, ¿bien? En la primera de las actas que el proceso da a conocer, dice: proceden los comandantes en jefe de las tres fuerzas a hacerse cargo del gobierno de la República, observa y hacer observar fielmente los objetivos básicos y estatuto para el PRN y la Constitución de la Nación Argentina. O sea, el modelo instaurado en la Revolución Argentina repica acá, ¿no? El estatuto del proceso y la Constitución de la Nación Argentina en segundo lugar. Siempre primero el estatuto del gobierno militar, luego la identificación de la Constitución Nacional, lo cual da una estructura de una nueva jerarquía, en donde la prioridad está planteada por el estatuto del gobierno militar y luego la identificación de la Constitución. Lo interesante del proceso, en la primera de las actas que da a conocer, habla, digamos, y nosotros hacemos mucho hincapié en las palabras, en lo que el discurso de los actas y estatutos, digamos, que los gobiernos militares realizan. Porque en las definiciones de esas palabras está claro para dónde iban, digamos, ¿no? No es el uso de las palabras es absolutamente significativo, ¿bien? Porque de eso depende la interpretación que podamos hacer de algunas cuestiones.
Por ejemplo, el acta 1 habla de caducidad de los mandatos del Poder Ejecutivo nacional y provincial. Caducidad, ¿no? Normalmente uno cuando piensa en la caducidad piensa en un producto por ahí perecedero, en donde mira que dice vence tal día. Ahora, caducidad de los mandatos, como si tuvieran un fin, que en realidad los mandatos tienen un fin. Antes se realizan elecciones y hay un traspaso de autoridad y viene un nuevo presidente, un nuevo vice, una nueva vicepresidente, ¿bien? El Ejecutivo Nacional, provincial, municipal, se renueva, digamos. Hay un periodo en donde los mandatos existen, ¿bien? Pero no caducan por definición de otro. Esa periodicidad no es lo mismo que caducidad. ¿Me siguen? Lo que habla la Constitución es de periodicidad, es que el mandato no es que, no sé, gana una elección y se va a quedar eternamente. Se va a quedar en la medida en que esté permitido la reelección, en la medida que además se vote para poder asegurar eso. En este caso se habla de la caducidad de los mandatos, con lo cual una caducidad que además es impuesta, porque en definitiva caducaron porque ellos definieron terminarlo, no por nada en particular. Hay una renuncia de las autoridades voluntariamente. ¿Bien? Otro, disolver el poder legislativo en todos sus niveles, o sea, a nivel nacional, provincial, etc. Disolución del poder legislativo. Otra vez la palabra, disolver. Disolver. Fíjense que hablan de caducidad de mandatos, disolver, y falta un tercer verbo que en este caso se lo ponen a la Corte Suprema, que es remover. Remover a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Procurador General y a los integrantes de los tribunales superiores provinciales. Caducidad de los mandatos por definición del golpe y por acción, no solo por definición, por acción y definición del golpe. Disolver el poder legislativo en todos sus niveles y remover a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y al Procurador General. Finalmente, lo que dice la primera de las actas es suspender la actividad política y de todos los partidos políticos en todo el país. Hay una pregunta que no entiendo. ¿El gobierno anterior había legitimado el golpe de la Junta? ¿El gobierno anterior a qué? Y Facundo, creo que me preguntó, Facundo, si me podés explicar porque no entiendo para dónde va la pregunta. Bueno, si no lo escribís y después lo veo, ¿vale? Otra acta del proceso de reorganización nacional, la segunda de las actas, identifica el propósito por el cual han hecho el golpe y tomado el poder, y además qué objetivos persiguen. El propósito es erradicar la subversión. Fíjense otra vez el manejo del discurso, ¿bien? Erradicar la subversión y promover el desarrollo económico nacional basado en el equilibrio y la participación responsable de la vida nacional. Un párrafo después dice, a fin de asegurar la posterior instauración de una democracia representativa, republicana y federal, adecuada a la realidad y exigencias de solución y progreso del pueblo argentino. O sea, el propósito es erradicar la subversión y promover el desarrollo económico para instaurar posteriormente, no hay una identificación tampoco de tiempo, una democracia republicana representativa y federal, que por lo que sabemos estaba en la Constitución del 53, pero aclara, adecuada a la realidad y exigencias de solución y progreso del pueblo argentino. A ver, hay una apropiación
de los usos de la democracia, digamos, y también de lo que considera que debe ser en la visión de la democracia. Y en los objetivos habla vigencia de la seguridad nacional. Supongo que ustedes han visto también esto que especialmente en el golpe anterior ya había empezado a aparecer, que era la doctrina de la seguridad nacional. Acá vuelve a aparecer en palabras clarísimas, ¿no? Vigencia plena del orden jurídico y social. Vigencia plena del orden jurídico. Recordemos el acta número 1, remover a los miembros de la Corte Suprema, al procurador y a los integrantes de los tribunales superiores. Y en la segunda dice vigencia plena del orden jurídico. O sea, han destituido y removido a los miembros de la Corte, pero en la segunda acta parece que hablan de vigencia plena. Y luego hablan en algo que nos interesa en función de donde estamos, que es un ámbito educativo. En el objetivo número 8 hablan de la conformación de un sistema educativo acorde con las necesidades del país, ¿bien? Que tampoco queda muy en claro cuáles eran las necesidades, sí del país o las necesidades que ellos consideraban que debían ser. A ver, ahí vino una aclaración. Hizo un 2 por 1 genocida, no la legitimó como tal, sino los responsables buscaba rebajarle las penas, no entiendo qué es esto. Ah, me refería al gobierno de Isabel Perón, ahí vuelve Facundo. Ella había previamente decretado la necesidad de combatir las guerrillas. Lo que hace es efectivamente una habilitación a el uso por parte de las Fuerzas Armadas de el combate específicamente para un ámbito territorial que era el donde estaba desarrollándose un conflicto más evidente, que era en la provincia de Tucumán. Ahora, una cuestión, cuando antes habías dicho, había legitimado el golpe, no puede legitimar un golpe que se dio a sí mismo. O sea, no entiendo esa pregunta. Una cuestión es las acciones que efectivamente, tal como acabo de decir, realiza la presidencia de Estela Martínez de Perón, y otra cuestión es el golpe, digamos, no hay una legitimación previa del golpe, no es una. La cuestión de la AAA, bien, que tiene que ver con un sector, obviamente, más cercano a lo que sería un pensamiento más de derecha, que se supone que es para intentar combatirlas, evidentemente tienen un punto de vinculación en algunas acciones de algunos de los miembros del gobierno, no es una política del gobierno previo. A ver, una cuestión son las acciones o cómo se involucra a algunos miembros del gobierno de Isabel Martínez de Perón, y otras son las definiciones políticas. La definición política indudablemente tiene que ver con el haber permitido la represión específicamente en la zona de Tucumán. La otra cuestión no es una cuestión que pase directamente en términos de accionar directo del gobierno. Entonces ahí es donde se para. Exacto. La cuestión lo que habilita el ir contra específicamente en la zona de Tucumán y dar habilitación a la represión de esos movimientos, es cierto, fue durante la presidencia de Estela Martínez de Perón. Ahora, el golpe, digamos, la legitimidad propia por Isabel Martínez, que es derrocada por el golpe, no, ahí es donde hay una situación, pero lo otro efectivamente es de acuerdo a lo que venimos diciendo. Sí, eso existe. En la proclama, volvamos, bueno, estamos en esto, estamos en los documentos, digamos, que
militares que toman el poder dan para dar a conocer el golpe y también para justificar desde esas tomas de decisiones las acciones que van a tomar, ¿no? En la proclama, en realidad están identificadas lo que ellos consideran las causales por las que han llegado a tomar bien el poder. Y ahí es donde hablan de desgobierno, de corrupción, del flagelo de la subversión, y también habla de que las Fuerzas Armadas van a desarrollar una acción regida por pautas perfectamente determinadas. Esto es muy interesante de considerar, porque da cuenta de que tenían una suerte de plan, ¿no?, para realizar específicamente en relación a los objetivos que habían planteado. Hablan por medio del orden, del trabajo, de la observancia plena de los principios éticos y morales, y que la conducción del proceso se ejercitará con absoluta firmeza y vocación de servicio. A la par que se continuará sin tregua combatiendo a la delincuencia subversiva, abierta o encubierta, se desterrará toda demagogia. ¿Bien? Hay aquí una identificación, ¿no?, con lo que evidentemente apuntan a su enemigo, a la identificación del enemigo, que es lo que normalmente se conoce como la subversión, o la definían como la subversión, y que en realidad viene desde esta corriente también iniciada antes, que es la doctrina de la seguridad nacional, que es la identificación del enemigo como la subversión, como los grupos guerrilleros, que en definitiva tenían como una presencia, o habían iniciado una presencia desde mediados de la década del 60, mucho más fuerte en general en América Latina. Ahora bien, hay una definición, perdón, hay una categoría de análisis que, como la del Estado burocrático autoritario, está tomada de un politólogo, que ya les dije era Guillermo O'Donnell, la de terrorismo de Estado, que es el régimen con el cual se ha definido a este proceso de la última dictadura militar, lo tomamos de otro politólogo, Torcuato Di Tella, que trabaja en su diccionario de ciencia política esta definición. Es una definición breve, que nosotros te la vamos a dejar ahí en el PowerPoint, y que habla o define que la utilización sistemática de la violencia del aparato estatal, o sea, primera cuestión clave para tener en cuenta en terrorismo de Estado. Utilización sistemática de la violencia del aparato estatal, con fines de intimidación a adversarios o disidentes. Entonces, cuando se habla de terrorismo de Estado, de lo que se está hablando es de la violencia, de la utilización del aparato estatal, ¿bien? O sea, el Estado utiliza la violencia como una de sus fines y características más significativas para intimidar, para perseguir a quienes considera sus enemigos, ¿bien? Di Tella habla específicamente de adversarios o disidentes. Las palabras que utiliza Di Tella son esas, adversarios o disidentes. Cuando definimos entonces el terrorismo de Estado, estamos hablando de la utilización sistemática de la violencia. Desde el propio Estado, que no es lo mismo que la violencia que se utiliza obviamente desde otros ámbitos de la sociedad, ¿no? El Estado, este Estado, si lo tomamos desde la definición de O'Donnell, es un Estado autoritario que puede hacer uso de una violencia que de hecho la realizó. Ustedes tienen también en el punto 16.1 algunas consideraciones sobre dos cuestiones
o tres, que nos interesa clarificar. En principio, hay una cuestión que tiene que ver con la política económica del proceso de reorganización nacional. Es una política llevada adelante especialmente en la primera de las etapas del PRN. PRN tuvo distintos presidentes militares, ¿bien? Que en realidad eran presidentes de las juntas, ¿bien? Y que tradicionalmente eran pertenecientes al ejército, ¿bien? O sea, los presidentes de las juntas eran del ejército, ¿bien? La, eh, la política económica que generalmente se trabaja tiene que ver con la política que se desarrolla durante la etapa de Videla, que es el primero de los presidentes de la Junta Militar, de la primera, que lleva adelante un ministro de Economía que es Martínez de Oz. La política económica de Martínez de Oz tuvo una fuerte impronta que tuvo que ver, por un lado, con priorizar bajo una idea de que la competencia podía generar una mejor situación para los mercados, en un abrir pleno hacia las industrias extranjeras, que empezaron a competir con la industria nacional en una forma terriblemente, digamos, que los lleva en muchos casos, al cierre de industrias, a la quiebra, ¿no? de muchas industrias, que no pueden competir con mercadería que viene del exterior y que tiene por parte del gobierno militar una facilidad, digamos, que se les ha brindado, que de pronto no se les brindaba a las industrias locales, ¿no? Entonces hay una primera línea que tiene que ver con competencia sobre la industria nacional, que termina devastándola. La otra cuestión tiene que ver con el avance hacia los préstamos con organismos de crédito internacional, en algunos casos bajo la búsqueda de reactivación de distintas áreas. En una tenía que ver, por ejemplo, con la posibilidad de ámbitos de modernización urbana, ¿no? Por ejemplo, es muy típico de ejemplo de préstamos contraídos para las autopistas en Buenos Aires, que quedaron a medio hacer, ¿no? Y en general ocasionaron más problemas que beneficios. Y así otro tipo de préstamos que no siempre fueron hacia lo que fue solicitado. Y claramente, sí, todo lo contrario a la sustitución de importación. En realidad es un modelo amparado en políticas liberales, ¿bien? Que apuntaba a que eso iba a mejorar el mercado. Y lo que hace en realidad es una destrucción de las industrias, que cuando nosotros decimos lo de política económica y social, es porque indudablemente este tipo de política económica llevó a una situación social muy grave, en principio en las empresas o industrias que fueron quebrando, las que cerraban, ¿bien? De pronto, por ejemplo, una de las industrias que les voy a poner un ejemplo que incluso involucró a nuestra ciudad, ¿no? Que fue la industria textil. Empezaron a importar numerosos productos textiles del exterior, ¿bien? En algunos casos, la verdad, la calidad era muy inferior a la de nuestro país,
pero claramente los precios no. Y muchas industrias textiles, o pequeños propietarios también de textiles, se vieron terriblemente afectados por esta invasión de productos extranjeros que los destruyó. ¿Bien? Nuestra ciudad había sido, antes de esta invasión de productos de la industria textil, ustedes, la mayoría, nacieron muchos años después, pero en la década del 70, nuestra ciudad se la asociaba, además de siempre a los alfajores Habana, se decía la capital del pullover, la capital del suéter, la avenida Juan B. Justo, que hoy, aún hoy, tiene muchos locales relacionados con lo textil. Antes del golpe militar, tenía una vida económica especialmente asociada a esta industria que era impresionante, ¿no? Que tenía que ver con la indumentaria. ¿Bien? Entonces, toda la importación de indumentaria y de productos que tienen que ver con lo textil, llevó a que se fundieran industrias, y eso obviamente repercutió en el mercado laboral, ¿no? Porque industria que se cerraba, comercio que dejaba de funcionar, claramente había gente que vivía o trabajaba allí y que lamentablemente vivió. La cuestión de la oligarquía y la dictadura, yo no la disociaría en este modelo. No sé cuál sería la perspectiva acá de oligarquía, ¿no? Tendría que pensarlo. Una cuestión es la relación de la junta militar con sectores poderosos, pero no necesariamente todo es oligarquía. Tengo algunas diferencias en las conceptualizaciones. Sí, la relación con sectores poderosos económicamente, algunos, porque indudablemente hubo algunos otros sectores industriales que se vieron perjudicados por la misma política, digo, no siempre fue así. Luis, ¿querés hacer una pregunta o algo? Sí, pero yo, por ahí mi compañero se refiere al modelo neoliberal que había en esa época, más que oligarquía y burocracia, me parece, ¿no? Bueno, eso, ahí estamos. En realidad el neoliberalismo empieza un tiempito justo antes, y la primera aplicación de políticas neoliberales en América Latina se hicieron en Chile bajo el gobierno de Pinochet. Y esto también tiene que ver con la primera oleada de políticas neoliberales a tono con lo que se había o se estaba realizando en el Chile de Pinochet. Exacto, más tiene que ver con eso que con una cuestión de la oligarquía. Bien ahí. El Plan Cóndor es otra cuestión. El Plan Cóndor sí tiene que ver con lo de Estados Unidos, totalmente. Tiene que ver más con un manejo de una coordinación de políticas represivas por parte de los países del Cono Sur. Y efectivamente hay una presencia de Estados Unidos. Es cierto que la presencia de Estados Unidos, estoy leyendo las preguntas hacia el azar y voy, es cierto que lo de Estados Unidos tiene que ver, pero tiene que ver en principio con la doctrina de la seguridad nacional. Luego tiene que ver obviamente con las políticas, el inicio de las políticas denominadas neoliberales. Y en el caso del Plan Cóndor, viene por otro lado, que es las políticas acordadas represivas por parte de las dictaduras del Cono Sur. Sí, efectivamente, en donde incluso incluye intercambio de prisioneros, por ejemplo. Sí, efectivamente el Plan Cóndor es una política de común acuerdo de las dictaduras del Cono Sur, y hay una orientación de Estados Unidos, totalmente. La diferencia con el 30 y el 76 es abismal. O sea, a ver, tiene que ver con un modelo económico. Lo del nacionalismo, yo diría que el modelo del 30 no es un modelo económico de orientación nacionalista. Una cuestión es el nacionalismo que había en alguno de los miembros y simpatizantes,
Pero justamente, fíjate en relación al 30, Irigoyen estaba con el proyecto de nacionalización del petróleo y lo derrocan. Cuando lo derrocan justamente se termina con el proyecto de nacionalización. ¿Bien? Acabamos de estar la semana pasada viendo el encuentro acerca de los 100 años de la nacionalización, ¿bien? Digamos, los 100 años de YPF que tienen que ver con la creación de yacimientos petrolíferos fiscales y el proceso de nacionalización que se da durante Irigoyen y la dictadura termina, con lo cual, digamos, lo de nacionalismo económico lo pondría en duda, ¿bien? Lo otro, lo de neoliberal, sí, claramente, eso es la del 76, pero son modelos muy, muy diferentes, que están atravesados además por situaciones o contextos internacionales distintos. La del 30 viene en relación con la crisis del 29. Luis, te levanta la mano. No, sí, por ahí mi compañero quiso decir que era más de un liberalismo económico que era traído del modelo que se tomó después de modelo económico la nacionalista. Rusia. Nacionalista no es liberal. O sea, ahí Claro, hay no, era más liberal económico, está. que se había entendido parte de Estados Unidos. Luis, El 30, punto a la pregunta o a la aclaración. Habla del golpe del 30, que era un modelo económico nacionalista. Y lo que le estoy diciendo es que el nacionalismo va para otra línea posible de aplicar para lo del 30, ¿bien? Pero no justamente para la cuestión económica, ¿bien? Lo del otro neoliberal, el del 76, sí, claramente hemos ido hacia allí. Pero lo del nacional va por otro lado. El nacionalismo del 30 va para otro lado, no para lo económico. ¿Bien? De hecho, el golpe militar de Uriburu tuvo entre sus dos de sus ministros a abogados de compañías norteamericanas petroleras. ¿Bien? Y es el golpe que derrocó al presidente que intentaba nacionalizarlo. Así que justamente nacional no apuntaba. Sí apuntaba a otras cuestiones. En eso claramente sí. En el 16.1 hablan de la posición política de los distintos actores sociales. ¿Bien? ¿Cómo podemos hablar de posición política cuando en definitiva de lo que estamos diciendo es que, como leímos, tomé una de las actas, ¿no? del proceso de reorganización nacional del PRN, que hablaba de la primera, suspender la actividad política y todo lo que tuviera que ver con la vida de los partidos políticos. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de posición política? Bien. Una cuestión es que los partidos políticos fueran suspendidos por la dictadura. Y otra muy distinta es el hecho de que la vida política no intentara de alguna manera seguir existiendo. Y las figuras, digamos, que asumen actores sociales que aparecen en luchas que definen como cuestiones políticas, tienen mucho que ver con lo que serían las expresiones de resistencia. ¿Bien? Esto es, con posiciones que se manifiestan en organizaciones que definen su lucha contra la dictadura militar. ¿Bien? Desde Madres de Plaza de Mayo, desde la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por razones políticas, del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, o la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. ¿Bien? Hay definiciones que tienen que ver con organizaciones que se definen en la lucha en relación a la violación a los derechos humanos, que efectivamente en vinculación con lo que dijimos del terrorismo de Estado, esta última dictadura realizó, ¿bien? Que es la violación sistemática de derechos humanos.
y que por lo tanto hubo una posición política de los diferentes actores sociales frente a esto, y especialmente en organismos u organizaciones también que aparecen durante la dictadura para dar cuenta de que eso estaba ocurriendo, ¿bien? Y que indudablemente tenía que tener una respuesta por parte del poder. En 1982, y ahí voy al último tema de la 16.1, de la unidad 16.1, se va a producir algo que este año estamos transitando los 40 años de la Guerra de Malvinas. El gobierno militar en esos momentos estaba al mando del general Galtieri, la junta militar estaba al mando de Galtieri. Muy poco tiempo antes del 2 de abril, que fue el día que se produce la toma de Malvinas por parte del gobierno militar, se había producido una manifestación popular especialmente organizada por trabajadores, solicitando digamos, aclaraciones en relación a algunos problemas que indudablemente el mundo del trabajo tenía en cuanto a la violación sistemática de la legislación laboral, independientemente de lo que ya hemos hablado de la violación a los derechos humanos, y también todo el problema que había originado la aplicación de las políticas de desarme, digamos, de las industrias nacionales, y que fue duramente reprimida en la Plaza de Mayo. El 2 de abril se da a conocer que el gobierno ha definido y ha realizado la acción sobre las Islas Malvinas. A partir de ahí, nosotros vivimos una guerra que se desata en las islas y que tiene que ver especialmente porque Gran Bretaña define, con el apoyo de la OTAN, venir hacia Malvinas para sacar, digamos, a quienes han tomado el territorio de las islas. Este momento de Malvinas, esta guerra efímera que digamos, pasa entre abril y junio de 1982, tiene un desarrollo militar del cual nosotros no nos ocupamos, pero que dio cuenta de una defensa, por lo pronto eso sí lo vamos a decir, de una defensa con lo que se tenía, especialmente con los soldados conscriptos que habían ido a la guerra y que vivieron esta situación de una forma absolutamente terrible. Toda guerra es terrible. Y nosotros convivimos hoy todavía, obviamente, con muchos de los soldados que combatieron en la guerra de Malvinas. De hecho, si ustedes alguna vez cuando salen de la facultad y se van caminando por la Diagonal Alberdi, ahí a 2 cuadras, 3, tienen el monumento a los caídos en la guerra de Malvinas. Nuestra ciudad es una ciudad que tuvo varios soldados que cayeron en la guerra, y tiene también muchos soldados sobrevivientes de la guerra, ¿bien? Que han dado su testimonio y han dado cuenta de lo terrible que ha sido esto. Si alguna vez les interesa, hay una selección que ha hecho un grupo en el cual soy codirijo el grupo,
Es un grupo que ha estado trabajando sobre entrevistas a excombatientes de Malvinas, y en la página de la universidad están extractos de segundos de algunas de sus principales definiciones. Así que son videos muy cortos, pero muy significativos. ¿Bien? Son todos interesantes, todos muy duros en general, pero hay uno en particular de la selección que es como en pocos segundos puede decir uno de los excombatientes, por ejemplo, lo que pasó con el hambre, ¿no? Y me parece que entre otras cuestiones que relatan como la muerte de sus compañeros, como la guerra en sí, el hambre es una de las cuestiones también súper dramáticas, pero especialmente el final abrupto, el final de traerlos como si hubieran sido ellos los culpables, y mucho tiempo después realmente se van a empezar a realizar las acciones de políticas reparatorias sobre ellos, pero va a ser muy tardío en muchos casos. Lamentablemente esta guerra de Malvinas tiene uno de los índices de suicidios por la cantidad de personas involucradas y el tiempo de la guerra es uno de los más altos. La guerra de Malvinas va a definir un quiebre en el gobierno militar, para el gobierno militar, para la sociedad argentina, absolutamente para todos. Nada volvió a ser lo mismo después de 1982. Porque la primera cuestión fue que cuando en junio se finaliza la guerra y la forma en que lo comunicaron, incluso cuando en realidad había sido, se habían declarado vencidos, digamos, se dio por finalizada por parte de los militares argentinos, la situación en nuestro país se volvió muy alterada. Era como que lo que faltaba realmente para dar un punto final a ese gobierno militar era esta guerra sin sentido. Y lo que va a hacer, además, bueno, Galtieri renuncia, bien, ahí llega, que va a ser el último de los presidentes militares de la historia de nuestro país, que es Vignone. Vignone va a tratar de realizar una cuestión que para ellos era clave. La primera cuestión es habilitar la salida electoral, o sea, decir que van a llamar a elecciones, ¿no? En breve van a llamar a elecciones. Clarifica desde el vamos que no va a haber proscripciones, digamos que va a ser amplio y libre. Sin embargo, inicia un camino hacia la búsqueda de la autoamnistía. O sea, un camino que implicaba por parte de los militares, inicialmente, hacer de cuenta que todo lo que había ocurrido durante el gobierno militar no debía ser sometido ni a investigación y mucho menos a juicio. ¿Bien? O sea que todo lo que había ocurrido en ese gobierno, no en el de Vignone, sino todo el gobierno militar desde Videla hasta ahí, debía quedar en una situación de amnistía. O sea, no debía ser de ninguna manera investigado y mucho menos juzgado. En ese camino hacia la autoamnistía inicial, llegan a dar cuenta de una ley de amnistía que obviamente se lo hacen a sí mismos, ¿bien? Y que cuando llegue el gobierno democrático va a proceder a su derogación. El punto 16.2, vamos a trabajar algunas de las cuestiones, porque después ustedes seguramente mañana van a ver algunas más.
¿Por qué decimos transición democrática posautoritaria? El concepto de transición democrática generalmente se utiliza para el gobierno democrático que accede al poder luego de un golpe militar. Porque la idea es que el primer gobierno democrático es un gobierno transicional. Y es transicional en la medida en que hay, digamos, hay continuidades de lo militar, ¿bien? Que es muy difícil desandar, y hay que reinstaurar o instaurar la vida democrática plena, ¿no? Y es uno de los momentos más complejos, porque, y básicamente porque quienes han estado en el gobierno hasta esos momentos siguen estando, ¿bien? No en el poder directo, pero sí siguen estando. Algunas de las primeras medidas de Alfonsín cuando accede a la presidencia, primero gana las elecciones de 1983, de octubre del 83, y asume la presidencia el 10 de diciembre de 1983. Es un día muy particular, porque además es el Día de los Derechos Humanos, con lo cual no dejaba de ser algo muy fuertemente simbólico. Entre las primeras medidas que toma el gobierno de Alfonsín tienen que ver con la derogación de la ley de autoamnistía que se habían dado los militares, que implicaba la total impunidad por parte de quienes habían sido responsables de la violación sistemática de los derechos humanos. Es interesante, nosotros le vamos a poner en la placa esa fecha, porque la tomó, la derogación de la ley se hace el 12 de diciembre, o sea, 2 días después que llegó, inicia realmente la política de derechos humanos. Luego vienen los decretos de inicio del procesamiento de los responsables, y el 15 de diciembre se crea la CONADEP. O sea, 5 días después de haber iniciado el gobierno, se crea la CONADEP. ¿Qué es la CONADEP? Es la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, cuya función era recibir denuncias sobre los hechos ocurridos durante la última dictadura, todo lo que tuviera, bien, testimonios que podían ser de familiares que habían perdido todo contacto con quienes habían sido llevados y pasaron a integrar ese concepto tan terrible que es el de desaparecido. Y justamente la idea era averiguar qué había pasado con las personas desaparecidas, determinar por otra parte todo lo que tuviera que ver con los niños nacidos en cautiverio, y hacer un informe final. Esa era la labor de la CONADEP, ¿no? Nosotros hacemos especial hincapié en esa transición democrática posautoritaria en el tema de la política de derechos humanos. Y el texto de Carlos Nino, en realidad es el texto el prólogo de Alfonsín al texto de Carlos Nino, da cuenta un poco de esas etapas de las que les estoy diciendo y de los objetivos que se propuso este gobierno en un primer momento. La CONADEP tenía que ver entonces con la recepción de denuncias y de pruebas, ¿bien? Increíblemente, y digo que increíblemente porque fue algo a propósito, ¿no? En ese sentido, Carlos Nino, que era un jurista muy prestigioso de nuestro país, que formaba parte del grupo de asesores de Raúl Alfonsín, plantearon, entre otros, esta idea de que el plazo debía ser muy breve de la recepción de denuncias. Entonces se puso un plazo de 6 meses,
que después se amplió a 9. Hay quienes dicen, bueno, ¿por qué en tan poco tiempo reunir todas las pruebas, digamos, recolectar testimonios, escuchar? Bueno, porque la idea inicial de este proyecto que se configura en la CONADEP era en poco tiempo, digamos, que no llegaran al año y que tuvieran todo, o todo lo que por lo menos pudieran reunir, ¿bien? Era tan fuerte el sentimiento frente a lo que había ocurrido, que también era fuerte la necesidad de contar con todo, absolutamente todo, lo que podía llegar a garantizar que efectivamente quienes habían estado involucrados en la violación a los derechos humanos fueran juzgados. Este informe, que finalmente se hizo, se presentó ante Alfonsín. La CONADEP estaba presidida por el escritor Ernesto Sábato, e integrada por gente que venía de muy distintas disciplinas. Había científicos, había abogados, había médicos, había actores, había periodistas. O sea, la idea era que hubiera representación de gente de la sociedad, ¿no? que tuviera la voluntad de poder ir a escuchar, a tomar digamos, todos los testimonios que se dieran, y luego entregar eso para que la justicia actúe. De hecho, por ejemplo, una de las primeras visitas que se hace a la Escuela de Mecánica de la Armada, lo que hoy es la ex ESMA, lo hace la CONADEP, cuando todavía, incluso ahí se dan cuenta que están intentando camuflar algunos lugares, digamos, ocultar información, etc. Todo ese informe finalmente se presentó, y es lo que normalmente conocemos con el nombre de Nunca Más. ¿Bien? El Nunca Más es todo ese informe que la CONADEP realiza durante un poco más del tiempo inicialmente previsto, para que justamente todo lo que había ocurrido, o por lo menos lo que pudieron juntar en ese tiempo, pudiera habilitar una instancia de ir a la justicia. La CONADEP es la receptora, digamos, de la información, ¿bien? Para que finalmente se produzca este juicio a las juntas de gobierno. El juicio a las juntas, ¿bien? Y acá aclaro alguna cuestión, porque el programa habla de contenido interbloques, ¿vieron? Y los contenidos interbloques han aparecido en algún momento del programa, ¿no? Cuando uno habla de contenidos interbloques, de lo que estamos dando cuenta es de la posibilidad de establecer algunas vínculos o comparaciones con otros procesos de justicia en relación a la violación a los derechos humanos, ¿no? Normalmente, por ejemplo, o cuando se habla del juicio a las juntas, el modelo previo existente a este, normalmente el que se menciona son los juicios de Nuremberg, ¿bien? Que se hacen a los criminales nazis. Pero los juicios de Nuremberg son de una conformación diferente, ¿no? Que en este caso tiene que ver con el hecho de un juicio que se hace al efecto en el mismo país, que en el caso es el nuestro, con, digamos, con jueces argentinos. Digamos, no es una participación foránea, ¿no? Es una cuestión en el país. Ustedes tienen, entre otras cuestiones, acabo de mencionar el texto que tienen para la cuestión de derechos humanos, y ahí en el texto hablas acerca de las alternativas que existieron frente a la violación a los derechos humanos durante el proceso militar. Y ahí se plantearon tres: el olvido, que era mediante la ley de amnistía, o la
la llamada ley de autoamnistía de los militares. No todo el espectro político de nuestro país estaba muy de acuerdo con dejar sin efecto la ley de autoamnistía. El otro es el procesamiento de todos los que pudieran resultar imputados, ¿bien? Y finalmente la condena, y qué pasa, y luego de la condena la efectivización de la misma. El juicio tiene una principal importancia que tiene que ver con la condena que se realiza a quienes fueron las principales autoridades de las juntas militares. ¿Bien? Pero obviamente la situación en relación a las violaciones a los derechos humanos no terminaron allí, y de hecho aún hoy siguen realizándose juicios que tienen que ver con la participación de militares durante el proceso de reorganización nacional. Durante el gobierno de Alfonsín, en forma muy cercana o posterior a la sustanciación del juicio a las juntas, Alfonsín va a vivir episodios de levantamientos por parte de distintos grupos militares, específicamente en relación a aquellos que no querían ser juzgados, ¿bien? O cuando son convocados a tribunales, por ejemplo, empiezan algunos de los alzamientos porque claramente no querían prestarse a concurrir a un espacio judicial que diera cuenta de la participación en crímenes de lesa humanidad. Entonces, los sucesivos intentos de golpe y de cambios en estas definiciones en relación a los juicios, tuvieron que, durante la presidencia de Alfonsín, que también tuvieron que ver con la aparición de leyes como la ley de obediencia debida, por ejemplo, que tuvo que ver en un punto por la necesidad de trabajar la cuestión de la participación de los distintos miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y un dilema que se plantea en esto, que tiene que ver con la participación de las máximas jerarquías y de los sectores intermedios, ¿no? Por eso esta cuestión de la ley de obediencia de cuando hablamos, antes que me olvide, recuerden que el contenido interbloques tiene que ver específicamente con pensar que este fue un juicio a un gobierno autoritario que se hace en el mismo país donde se habían producido los crímenes, y donde además quienes lo realizan con jueces del mismo país, ¿bien? O sea, no hay una participación foránea en la misma. Y la idea de juzgar a los crímenes cometidos tiene mucho que ver con las definiciones en donde, por ejemplo, Carlos Nino tuvo que ver. Antes que me olvide, porque va a terminar este encuentro y me van a quedar algunas cosas que van a ver en las placas, es que una de las cuestiones más importantes del Nunca Más, de ese informe que realiza la CONADEP, es que logró reconstruir la forma en que operaba el terrorismo de Estado. Acá es donde unimos esta categoría que planteó Ditela con la práctica, digamos. Lo que hace el Nunca Más es ver cómo operaba el terrorismo de Estado. Por eso mencioné lo de por ejemplo, entre otros lados, la cuestión de la visita a la ESMA. Porque
cuando en la placa ustedes van a ver, siguiendo la lectura, ¿no?, que habla de el relevamiento inicial de su infraestructura, entre otras cuestiones, tiene que ver con la visita a lo que después empezaron a denominarse centros clandestinos de detención. Entonces, por ejemplo, la visita a la ESMA, que fue realmente emblemática y compleja, porque obviamente no tenían ninguna intención de dejar entrar, y hubo todo un proceso de negociación para que se hiciera. Junto con eso hubo la identificación de otros lugares, porque la gente que fue a presentar su testimonio frente a la comisión, por ejemplo, gente que había estado en esos lugares, hablaba de esos lugares. Algunos sabían dónde quedaba, otros no lo sabían, y describían en dónde era. Entonces se fueron identificando. Entonces, una de las cuestiones importantes del Nunca Más es la posibilidad de asociar la existencia del terrorismo de Estado en la práctica que ese terrorismo de Estado realizó, y la identificación de algunos lugares de los centros clandestinos de detención. Obviamente ese informe no determinó a todos y no identificó a todos. De hecho, muchos de los que hoy conocemos como centros clandestinos de detención o lugares que operaron como tales, se conocieron después, ¿no? Y a propósito de otras instancias, como por ejemplo, a propósito de los juicios por la verdad, etcétera, por otros mecanismos. Lo que sí es cierto es que el Nunca Más le permitió a la justicia, específicamente a la fiscalía, elaborar y formular la acusación para el juicio. O sea, eso es lo clave que tuvo la CONADEP, ¿bien? La posibilidad de reconstruir la operación del terrorismo de Estado, presentar todo ese informe y iniciar a partir de ahí este proceso. La otra cuestión es que la cuestión de las leyes posteriores y demás tuvieron que ver con algunas otras instancias que incluso las van a ver en los próximos puntos, ¿bien? Así que tampoco me quiero anticipar como para no generar que mañana vuelvan a ver exactamente lo mismo, ¿bien? Entonces, nosotros terminamos en este punto. Seguramente mañana van a recuperar desde acá, van a profundizar algo de esto también, y van a seguir hasta el final del programa, ¿no? Y mañana finalmente lo terminamos. La semana que viene vamos a hacer repasos, ¿bien? Vamos a trabajar temas claves en relación a lo que cada uno de nosotros ha dado, ¿bien? Tengan a mano el cronograma como lo hicimos, porque nosotros nos vamos a dedicar cada uno a los temas que le correspondió dar, ¿bien? Entonces, si quieren a partir de allí formular lo que tenga que ver con preguntas y demás, obviamente las esperamos, ¿bien? Bueno, nosotros nos vemos el miércoles que viene. ¿Bien? Hacemos lo mismo que hoy. Bueno. Presencial y Zoom. Listo. Igual se los comunicamos por el aula, ¿no? O por los grupos. No se preocupen, vamos a estar en contacto. ¿Bien? Bueno, estimados, sigan leyendo mucho, escuchando y viendo los videos, ¿bien? Y tengan una buena semana. Bueno, gracias igualmente. Chao. Chao, gracias, nos vemos.